Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Hoy vamos a expandir la lección 48 que dice: no hay nada que temer. Ya leo el título y me empiezo a reír, porque lo primero que pienso es, perdón, yo tengo mucho para temer. Entonces vamos a hacer una limpieza primero de esa certeza, ¿no? De que no, pero sí hay mucho para temer. De hecho, hoy, cuando venía caminando y venía como degustando esta lección, porque había leído que nos tocaba como esta lección hoy, de hecho yo venía caminando con miedo. Venía caminando con miedo. En mí el miedo se expresa en algo físico, en que me pase algo físicamente. Cualquier dolor o cualquier incomodidad se traduce en miedo, ¿no? Y es interesante como cuando hago este ejercicio de contrastar la lección con algo vivo que me está pasando en ese momento. Porque la lección parece contradecir lo que me está pasando, pero no me está pidiendo que pase por alto mi experiencia. Es otro tipo de invitación. Por eso, antes de empezar a leer la lección, quiero que hagamos limpieza de puntos de vista, a ver qué nos revela la lección un poquito más adelante. ¿Cuánta energía estoy usando para sostener el miedo? Porque todavía creo que sin miedo estaría indefensa ante el mundo. Todo lo que esto es destruimos y descreamos. Todo el lugar donde sigo eligiendo inconscientemente el miedo, porque si lo soltara, tendría que rendirme completamente y aún creo que rendirme es peligroso. Destruimos y descreamos. ¿Dónde me estoy engañando? Creyendo que el miedo me mantiene segura cuando en realidad me mantiene alejada, separada de la verdad que soy. Todo lo que sostiene activamente esta elección destruimos y descreamos. ¿Cuánto de mi identidad todavía se construye alrededor de la idea de que el miedo es necesario? Porque sin miedo perdería el control sobre mi vida. Todo lo que esto es y todo lo que refuerza esta distorsión destruimos y descreamos. Todo el lugar donde prefiero sostener el miedo, porque si lo soltara, tendría que enfrentar el vacío de no tener más excusas para no confiar plenamente, destruimos y descreamos. ¿Cuánta lealtad sigo manteniendo hacia la creencia de que el miedo es útil porque me mantiene alerta, cuando en realidad solo me mantiene tensa y desconectada? Todo lo que esto es, destruimos y descreamos. ¿Qué tan profundamente estoy sosteniendo la idea de que el miedo me protege, cuando en realidad lo que hace es evitar que me entregue completamente al amor? Todo lo que esto es y todo lo que lo mantiene activo, destruimos y descreamos. Aquellos lugares donde sigo eligiendo el miedo porque inconscientemente creo que sin miedo me disolvería en la nada y perdería mi sentido de ser, destruimos y descreamos. ¿Cuánto sigo prefiriendo sostener miedo porque si lo soltara ya no tendría justificación para seguir desconfiando de la vida? Todo lo que esto es y todo lo que sostiene esta separación, destruimos y descreamos. Todo lo que sostiene la creencia de que necesito miedo para validar la ilusión de que el mundo es hostil y así seguir evitando la entrega total a la verdad que soy, destruimos y descreamos. Todo lugar donde sostengo la certeza inamovible de que hay mucho que temer porque sin ese miedo perdería mi rol de defensora incansable de mí misma, destruimos y descreamos. ¿Cuánta energía invierto en mantener la creencia de que si no hay peligro, no tengo propósito y no sabría quién soy? Todo lo que esto es y todo lo que lo sostiene, destruimos y descreamos. Todo el valor que le sigo otorgando a ser la que anticipa las amenazas, la que previene lo malo, la que siempre está alerta, porque aún creo que ahí está mi identidad, destruimos y descreamos. Todos los lugares donde sostengo que tener miedo es lo que me mantiene preparada y me da una ventaja sobre otros que no ven los peligros, destruimos y descreamos. ¿Cuánto sigo defendiendo activamente la idea de que sin miedo quedaría desprotegida y sería débil, ingenua o estaría expuesta? ¿Y cuánto de eso es solo una excusa para no soltar el control?
Todo lo que esto es y todo lo que lo mantiene anclado, destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. No hay nada que temer. ¿Qué pasa cuando yo estoy percibiendo en mi realidad que hay algo que temer? De nuevo, es como que, no sé si es mi visión de las lecciones, pero en mi caso lo que me trae es tener y trabajar con mucha honestidad. Yo no voy a pasar por encima que hoy mientras venía pensando en esta lección sentía pánico. No voy a pasar por encima de eso, voy a usar eso. Entonces, cuando la lección 48 me dice no hay nada que temer, ¿puedo usarlo como un termómetro de cuánto estoy temiendo? Porque esta lección es un hecho, no hay nada que temer. Y sin embargo yo temo. Entonces, lo puedo usar para reconocer con honestidad dónde sí tengo miedo, dónde sí encuentro justificaciones para tener miedo. Y esto que decíamos en la lección anterior, ¿no? Como tenemos dos caminos. Por un lado, reconocer nuestra propia debilidad como un paso necesario para la corrección de nuestros errores, es decir, voy a usar esta lección para tomar conciencia de todo el miedo que siento, que es casi como la base en mi vida, y por otro lado, adquirir la conciencia de que confiar en nuestra verdadera fortaleza, es decir, que no hay nada que temer, esto está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia. Entonces, el hecho de que la invitación de hoy, no hay nada que temer, conviva con el miedo que sentimos mientras dejamos entrar esta enseñanza en nuestra vida, es justamente la puerta, es el mapa que nos permite ver la distancia entre la percepción actual, el sistema de pensamiento anclado en el miedo y la verdad subyacente, esta fortaleza que explorábamos ayer, ¿no? Entonces, no usamos esta lección para forzar sentir que no tenemos miedo, la usamos para afinar la honestidad. ¿Dónde todavía creo que sí hay algo que temer? ¿Dónde sigo sosteniendo la creencia en que algo externo sí puede afectarme, dañarme o quitarme algo esencial? En vez de buscar no sentir miedo, hay una invitación a abrirnos, a ver el miedo como la muestra clara de dónde todavía estoy eligiendo poner mi confianza en algo que no es real. Y este equilibrio entre reconocer la debilidad sin quedarnos atrapados en ellas para poder corregir ese error y a la vez recordar la fortaleza real es, es perfecto, es como un doble camino que nos permite ambas cosas según esté disponible para nosotros. Quizás para mí, en mi experiencia de hoy, estaba más disponible tomar conciencia de que estaba sumergida en el miedo. Es muy distinto, además, usar esta lección para darme cuenta de en qué lugar estoy viviendo desde un profundo temor y estar totalmente perdida dentro del temor. Son dos lugares muy distintos. Entonces, hay una gran diferencia entre estar sumergida y atrapada dentro del miedo y normalizar eso, de la misma manera que ayer hablábamos de la autocondena, todos los lugares donde ni siquiera me doy cuenta de que me estoy condenando, y estar presente y consciente de que ese miedo está ocurriendo en mí. Cuando me pierdo en el miedo, en el temor me arrastra y ni siquiera me doy cuenta de que estoy dentro. Pero cuando uso la lección como un faro, aunque el miedo aparezca, ya no es lo mismo. Lo puedo observar con cierta distancia, con esa lucidez de observar lo que está pasando y no ser totalmente como cooptado por lo que me está pasando. Entonces, lo que hace la lección no es un bypass espiritual, no es una negación, no es me repito que no hay nada que temer para no sentir miedo, es más bien uso esta verdad para reconocer la ilusión que estoy sosteniendo y que me hace percibir una amenaza donde no la hay. Es muy poderoso ese cambio porque
cuando me posiciono fuera del torbellino y digo, sigo creyendo que hay algo que temer, entonces incluso cuando no es lo que estamos buscando, ese nudo comienza a aflojarse, a deshacerse. Entonces, no estamos buscando escapar del miedo, sino ver el miedo por lo que es, ver lo que el miedo está escondiendo, ver de lo que me estoy defendiendo cuando tengo miedo, que la fortaleza y la seguridad están en el ser que soy, que no puede ser amenazado. En inglés, esta lección dice, "There is nothing to fear", donde nothing se escribe como no thing, como no hay cosas, donde no hay cosas a las cuales temer. La lección en español dice, no hay nada que temer, y es perfecta la traducción, no me voy a quejar hoy de la traducción. Pero cuando yo hago como esa pequeña transformación, en lugar de leer "There is nothing to fear", yo leo "There is no thing to fear", no hay cosa a la que temer. Para mí cambia la forma en que veo y me relaciono con esta lección. No hay ninguna cosa a la que temer, es distinto a no hay nada que temer. Porque a donde me está llevando es que a todas las cosas aparecen y desaparecen ante mi presencia, ante mi conciencia, ante mi mirada, ante el ser que soy. Entonces todo depende de mí para tomar existencia. Entonces me gusta este insight, me sirve como al separar nothing en no thing se desarma la estructura perceptual del miedo, porque cuando decimos no hay nada que temer, el ego lo puede como recibir con una especie de consuelo, pero cuando lo abrimos como no hay ninguna cosa a la que temer, nos lleva directo a la raíz, no hay ninguna cosa ahí fuera con entidad propia que tenga la capacidad de amenazarme o dañarme, porque toda cosa es solo una imagen proyectada en la pantalla de mi conciencia. Todo lo que temo depende de que yo primero le otorgue existencia, le preste realidad a una forma. Entonces, la lección no está tocándome el hombro así como que tranquilo, no hay peligro cuando yo siento que algo me está causando mucho miedo. Está apuntando mucho más profundo. Lo que está diciendo es, no hay cosas separadas de ti que tengan el poder de generar amenaza alguna a lo que eres, porque lo que parece ser la cosa que temes es solo una imagen atravesando tu conciencia, sostenida por la creencia de que es otra cosa separada de quien la observa. Y ahí se abre algo muy poderoso. Lo único inmutable es el ser que observa. Todo lo demás aparece y desaparece en él. Por eso no hay cosa a la cual temer, porque no hay cosa fuera de la conciencia que le da existencia a eso que llamamos cosa. Si no hay cosa, entonces no hay objeto para el miedo. Entonces, este es un punto de giro muy sutil, pero no es un alivio emocional, es un quiebre ontológico. El miedo no tiene base porque lo que creemos que genera miedo nunca existió como cosa independientemente. Incluso cuando me entreno en permanecer consciente ante la observación que soy, ante el ser que soy inmutable, puedo observar cómo en la pantalla de mi conciencia aparece un remolino de algo que me causa mucho miedo, tiene un pico, parece que me voy a disolver, que voy a dejar de ser, que me voy a morir. Inmediatamente después ese remolino emocional comienza a deshacerse, pero el ser que soy sigue presente. Entonces, hasta el pánico, hasta el vértigo más grande que sienta, hasta la sensación que parece que va a destruirme ante esas cosas que siento que no puedo sostener, que son muy intensas, necesitan de mi presencia, aparecen en mí y desaparecen en mí. Entonces, fíjate esto, no ver que incluso el pánico más absoluto necesita de mi ser para tener lugar. No hay sensación, no importa el mayor vértigo, el miedo que pueda existir sin la pantalla de conciencia sobre la que aparece. Entonces,
no estoy negando lo que aparece, sino que estoy contemplando que lo que soy no es el remolino emocional que parece llevarme, que parece quitarme el ser, sino el espacio donde ese remolino ocurre, inicia su viaje y luego se disuelve. Ninguna cosa, no thing, nothing, nada, tiene entidad propia fuera de la presencia que la sostiene. Y cuando esa presencia no se asocia con la cosa, el miedo, la emoción, la imagen, lo que parecería ser una amenaza, se vuelve solo un movimiento dentro de lo inmutable, ¿no? Entonces, no hay cosa que pueda realmente tener el peso que creía que tenía desde esta visión. Y no solo eso, sino que esta interpretación, no hay cosa a la que temer, me ubica en mi verdadera identidad, me ubica como el espacio que habilita la existencia de las cosas, de las emociones, de lo que aparece y desaparece en mí. Entonces me ubica, voy a decirlo de esta manera, aunque no es literal, pero en el rango al que pertenezco. Es como que cuando yo temo, me estoy quedando en ese lugar que decía la lección de ayer. Es obvio que cualquier situación que te cause inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia, pues de lo contrario creerías que puedes lidiar con la situación con éxito. Es decir, aparece el miedo, tengo miedo y me estoy colocando por debajo del miedo, como si el miedo tuviera poder sobre mí, como el poder de quitarme el ser, como el poder de arrancarme algo esencial, ¿no? Todo esto pasa con las sensaciones físicas, pero cuando leo esta lección no hay cosa a la que temer, porque yo soy el espacio donde todas estas cosas ocurren, empiezo a estar ubicada como un milímetro por detrás del movimiento y los torbellinos de la vida diaria. Entonces es un movimiento es un gesto interno de recuperar tu rango ontológico, tu verdadera posición, como la presencia que observa y sostiene todo lo que sucede. Cuando temo, me reduzco, soy insignificante frente a la cosa, me identifico con lo que aparece en la pantalla, me olvido de que yo soy la pantalla misma. Y acá es donde esta lección toma vida, ¿no? Este milímetro por detrás de los torbellinos es clave, ese ligero corrimiento desde estoy identificado con algo con que la cosa puede aplastar, matar, la cosa, el miedo, la emoción, la sensación física, hacia la conciencia que sostiene todo eso. Y ese desplazamiento es el reconocimiento de nuestro rango verdadero de identidad, de nuestra naturaleza como presencia. No es que el miedo deja de aparecer, pero ya no soy eso, ya no estoy identificada con el miedo. Soy lo que observa el miedo, soy lo que permite el miedo, soy lo que no es afectado ni se ve amenazado por ninguna forma. Y lo más bello es que al comenzar a entrenarnos, a darnos cuenta de que el miedo siempre aparece y desaparece dentro nuestro, de que no somos nosotros quienes desaparecemos con el miedo, sino el miedo, nos colocamos fuera del circuito de insuficiencia y dependencia. Ya no es cómo hago para vencer esto, sino esto es algo que ocurre y desaparece en lo que soy. Inicia su viaje y luego finaliza su viaje y yo permanezco. Y ahí es donde el no hay cosa a la que temer se vuelve no solo esto como tranquilo, mi amor, no hay nada que temer, sino una experiencia directa. Nos estamos ubicando en la verdadera fortaleza, porque ya no estamos como debajo de las apariencias, ni siquiera estamos tratando de enfrentarlo. Simplemente sabemos que está siendo sostenido por nosotros y lo dejamos pasar como lo que es, ¿no? Un fenómeno que depende enteramente de nosotros para existir. Cuando digo esto, de que depende enteramente de nosotros para existir, esto parece solo filosófico, pero ¿te has preguntado alguna vez frente a quién suceden todas las emociones que tienes, que percibes?
¿Y qué ha pasado contigo cuando esas emociones han tenido lugar? Esto es lo que abre la vivencia directa, ¿no? La puerta a la vivencia directa. Esto no es solo un razonamiento, es un descubrimiento que se nos pide hacer en la experiencia. Cuando empezamos a observar, nos damos cuenta de que todas nuestras emociones, el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, siempre suceden ante mí. Es como si fueran escenas proyectadas en una pantalla, pero la pantalla, ¿qué ha pasado con la pantalla? Nunca se ha ido. El miedo sube, sube, tiene su pico de intensidad, parece que me va a matar, baja, se transforma, pero yo permanezco. Siempre ahí. Incluso en las emociones más abrumadoras, la conciencia no desaparece, no se derrumba, no colapsa. Y lo increíble es que rara vez nos preguntamos esto, ¿no? ¿Dónde sucede el miedo? ¿Quién es consciente del miedo? Y cuando lo hacemos, empieza como a derrumbarse la suposición de que el miedo tiene un poder real sobre lo que somos. Porque mientras la emoción viene y va, hay algo que no se mueve, que no es alterado, que no depende de la forma que tome la experiencia. Ese algo es la presencia que soy. Y verla, no como concepto, sino vivo, establecerme ahí es lo que cambia todo. Cuando me ubico ahí, ya no tiene sentido temerle al miedo. Es más, veo el miedo como una ola que se forma y luego se disuelve y yo jamás dejo de ser el océano donde esa ola está tomando lugar. Y la lección dice, la idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer. Pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Acá aparece como una pregunta maravillosa, ¿no? Y es, ¿cómo sería si en este instante no hubiera nada de qué temer? Vamos a dejar un espacio en silencio para explorar esto. ¿Cómo sería si en este instante no hubiera ninguna cosa a la cual temer? Esta, esta pregunta abre como un espacio, ¿no? Es una pregunta que nos saca como de la teoría y nos coloca directamente en la experiencia viva. ¿Cómo sería este instante si no hubiera nada a lo que temer? Sin miedo al cuerpo, sin miedo al futuro, sin miedo a perder, sin miedo a la muerte, sin miedo a tener o no tener dinero, a tener o no tener pareja, a cumplir o no cumplir mis sueños, sin miedo al dolor, sin miedo a no saber, sin miedo a la vida misma. El espacio que se abre ahí es tan vasto que no se llena con palabras. Es la pausa que revela que todo el movimiento, todo el ruido, todo el torbellino que sentíamos solo estaban como enganchados en esa creencia de separación, ¿no? Y cuando ese miedo, cuando dejamos que se deshaga, aunque sea por un instante, aparece la certeza de que siempre estamos sostenidos. Y ni siquiera es que siempre estamos sostenidos, porque eso sigue hablando de una relación dual, que la vida me sostiene, sino que soy lo que sostiene todo lo que aparece en mí. Esto es todavía un pasito más radical y también más bello. No es que algo me sostiene como si fuera un ser separado, la vida que me sostiene. Es que soy eso que sostiene. Soy la base misma donde todo ocurre, donde todo aparece y desaparece. No soy alguien siendo sostenido. Soy el espacio donde el miedo aparece y se disuelve. Soy ese fondo que nunca cambia mientras las formas vienen y van. Soy lo que sostiene la experiencia misma. Entonces, no es la vida afuera sosteniéndome, es que la vida que soy es el sostén. La presencia que soy es anterior a cualquier cosa que parezca necesitar apoyo. Solo cambia todo porque ya no hay que buscar sostén, sino reconocer que nunca
he dejado de ser ese sostén. Y la lección sigue. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes. Repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas. Puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación. Recomendamos enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente 1 minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. Es especialmente importante también que la uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. ¿Por qué dice esto de que la uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental? Cada vez que algo perturba tu paz mental es porque en ese momento estás confundiendo tu identidad con algo transitorio, con algo que no es el ser que siempre eres. Estás identificándote con una imagen, con una historia, con una emoción, con un pensamiento, una circunstancia particular que apareció en la pantalla de tu conciencia en lugar de permanecer como el espacio inmutable que sostiene todo eso. Entonces, el mecanismo sería algo así. Surge de la nada una percepción o un pensamiento. Por ejemplo, esto no debería estar pasando. Esto me da miedo. Inmediatamente le otorgo realidad a esa percepción al creer que puede afectar lo que soy. Es decir, paso de ser el espacio que lo observa a sentirme el personaje que es víctima de ella. Esa identificación con la forma o la situación me separa de la certeza de ser, que es invulnerable y permanece por siempre intacto. La paz se ve perturbada porque la mente cree que está en peligro, porque su atención ya no está en el ser, sino en lo que cambia. Pero al recordar la lección, no hay cosa a la que temer, me reposiciono en el espacio que sostiene y permite todo eso, en la presencia que no necesita defenderse de lo que ocurre en ella. La perturbación es el síntoma de que la mirada se fue al mundo de las cosas, de los efectos, de las imágenes, de los pensamientos, olvidando que esas imágenes solo pueden existir porque yo soy el fondo donde aparecen. Entonces, lo que nos invita a hacer con la lección es a usar cada perturbación como una brújula. Si estoy perturbado es porque me olvidé de que yo soy lo que sostiene todo lo que aparece delante mío. Y en ese instante, al recordarlo, puedo volver al ser. Y luego la lección cierra así. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. ¿Por qué dice esto? Porque cuando confiamos en nuestra propia fortaleza, lo que estamos haciendo, propia fortaleza entre comillas, lo que estamos haciendo es apoyarnos en la imagen limitada de nosotros mismos, en el yo fabricado, el personaje, que por diseño es frágil e insuficiente. Ese yo pequeño que cree ser un cuerpo con una historia, sabe que no puede controlar la totalidad de las circunstancias y por eso siempre está vigilante, siempre en modo supervivencia, siempre con miedo. El miedo solo tiene sentido si yo creo que soy vulnerable. El miedo aparece porque la mente ha olvidado que es el ser que sostiene todo y se ha identificado con un yo que depende de cosas externas para estar a salvo. Entonces, el curso nos dice que el miedo es la señal inequívoca de que he decidido confiar en mi fortaleza separada, en ese sistema de pensamiento basado en la insuficiencia y en la defensa. Si recordara que yo soy el espacio que sostiene todo, si descansara en la fortaleza de Dios, que es la inmutabilidad de la presencia que soy, el miedo no tendría sentido porque no hay amenaza posible. Es muy sutil, pero es muy claro. El miedo es como una pequeña alarma interna que nos indica que en ese instante estamos identificados con la pequeñez, con la separación, con la idea de que dependemos de algo que podría fallarnos. Y luego sigue la conciencia de que no hay nada que temer, que no hay cosa a la que temer, indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. Es muy bella esta frase porque nos muestra que la conciencia de que no hay nada que temer, que no hay cosa a la que temer,
no es un esfuerzo, no es que estoy forzando a la mente a no tener miedo. Lo que revela es que, sin saber muy bien cómo, si no hay nada que temer, es porque permití que el recuerdo de Dios, de la presencia, del soy que soy, se haga presente, aunque sea de manera sutil e inconsciente. Voy diciendo esto y se me pone la piel de gallina. Es como si algo profundo en la mente se hubiera reacomodado. Dejé de apoyarme en la falsa fortaleza de mi personaje y sin hacer ruido dejé que la fortaleza de lo que soy, que es la fortaleza de Dios, ocupe su lugar. Cuando el miedo desaparece, aunque sea por un instante, es porque la confianza ha sido depositada en su verdadero hogar. Aunque no lo haya notado mentalmente, la mente ya hizo una pequeña rendición. No tengo que forzarlo, solo permitir que eso ocurra. Y cuando ocurre me doy cuenta, era esto, no había nada que temer. Y entonces, sin haberlo planeado, ya recordé a Dios. Y la lección cierra con esta frase. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, es decir, a dejar que la fortaleza de Dios ocupe el lugar de tu debilidad, ciertamente no habrá nada que temer. Qué simple, ¿no? Qué cierre tan perfecto. La enseñanza nos está mostrando que no se trata de luchar contra el miedo, ni de negarlo, ni de intentar ser más fuertes desde la debilidad. Solo nos está pidiendo disposición, estar dispuestos a soltar la falsa confianza en lo pequeño y dejar que la verdadera fortaleza que siempre estuvo en mí vuelva a ocupar su lugar, el que nunca abandonó. Y cuando eso sucede, cuando permitimos que la presencia, esa mente nunca alterada, ocupe el espacio que le pertenece y que jamás abandonó, el miedo no puede sostenerse, desaparece porque no tiene dónde alimentarse. Entonces, el miedo no es una cosa en sí, es la sombra que queda cuando creemos estar solos en el universo, cuando dejamos de vernos separados y recordamos el ser que somos único. No hay nada que temer porque no hay otro que nos pueda amenazar. ¿Qué regalo nos deja esta lección? No hay nada que temer, no hay cosa a la que temer, no porque las cosas externas cambien, sino porque ya hemos recordado qué es lo que sostiene cada cosa que puedo percibir, incluso el miedo. Quiero cerrar esta lección tan bella con unas pequeñas palabras sobre la disposición. ¿Qué significa realmente estar dispuesto? Si observo en mí la arrogancia, la arrogancia y la soberbia son pecados capitales, ¿no? No sé por qué se me viene esto a la mente, pero la soberbia de creer que sé todo, la arrogancia de creer que yo tengo la verdad, de que mi forma es la forma correcta de hacer las cosas, es lo que no me deja estar dispuesto. Estar dispuesto implica hacer un espacio donde ni siquiera sé cómo es que funciona lo que va a funcionar. La disposición no es una acción, es un gesto interno de humildad radical. En ese instante en el que reconozco que no tengo la respuesta, que no sé cómo hacer las cosas por mi cuenta, porque si supiera no estaría leyendo este libro, este tocho. Y aún así estoy abierta a que algo más grande, algo que no puedo ni controlar ni predecir, me muestre otro camino, ¿no? La soberbia cierra la puerta porque cree que ya sabe todo. La disposición la abre porque admite, no lo sé, pero quiero ver otra manera, tiene que haber otra manera. Y ese espacio donde no tengo el mapa ni la certeza, pero sí la apertura, es donde la fortaleza de Dios puede entrar y ocupar el lugar que le pertenece. Entonces, no se me pide que tenga la solución, se me pide estar dispuesta. La disposición es rendir la soberbia de creer que tengo que arreglarlo todo con mi mente limitada. Es soltar el control y permitir que la verdad me encuentre, permitir que el amor haga su trabajo. Fíjate que ese es el nombre del podcast. Deja que el amor haga su trabajo y encierra la esencia del curso, de esta práctica, de esta enseñanza, de esta pedagogía,
deja que el amor haga su trabajo. Es disposición pura, es una invitación a salir del personaje que cree que tiene que cargar el mundo sobre sus hombros y permitir que la fortaleza real, que ya es, haga lo que siempre supo hacer: sanar, corregir mi percepción, extender el amor que es. Y es bellísimo porque también trae la suavidad. No es hace que el amor haga su trabajo, es deja, deja que el amor haga su trabajo. Qué alivio, ¿no? Qué dulzura en este soltar, en este permitir. Para cerrar, quiero regalarte 10 enunciados aclaradores sobre esta disposición a dejar que el amor haga su trabajo. Todo lo que me impide permitir que el amor haga su trabajo y sigo creyendo que tengo que hacerlo yo, todo sola, destruimos y descreamos. Todo lo que sostiene la creencia de que si no controlo, si no intervengo, si no resuelvo yo, entonces todo se va a desmoronar, destruimos y descreamos. ¿Cuántos lugares dentro de mí siguen desconfiando de que el amor sabe mejor que yo? Y todo lo que sostiene esa desconfianza, destruimos y descreamos. Todo lo que me hace creer que el amor es lento, incierto, incapaz, incompleto y que por eso yo tengo que intervenir. Destruimos y descreamos. Todo lo que me hace resistirme a rendirme y dejar que el amor haga su trabajo, porque temo perder mi identidad de la que se ocupa de todo. Destruimos y descreamos. Todo lo que mantiene activa la necesidad de demostrar que yo sola puedo, que yo tengo la solución, que yo conozco la forma, que yo sé más que el amor. Destruimos y descreamos. Todo lo que me impide abrirme a la experiencia de ser sostenida y acompañada por el amor en cada respiración. Destruimos y descreamos. Todo lo que no me permite confiar en que el amor sabe cómo y cuándo actuar, incluso en lo que mi mente no comprende. Destruimos y descreamos. Todo lo que me hace pensar que rendirme es debilidad y que permitir que el amor haga su trabajo es irresponsable. Destruimos y descreamos. Y todo lo que me impide disfrutar del alivio y la ligereza de dejar que el amor haga su trabajo y soltar el peso que no me corresponde. Destruimos y descreamos todo esto. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, poats, bases, creaciones y más allá. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.